I think that we are live. Ok, creo que estamos en vivo. Si me escuchan, si tiene sonido, me pueden dar el OK. Alrighty then. Si me escuchan, me pueden colocar en los comentarios que sí me están escuchando, solo para saber. Okidoki, vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Project One de Digital IELTS Academy. Este es un calentamiento para el Desafío IELTS Summit que va a ser del 16 al 20 de octubre. Ya estamos llegando. Entonces, este es un evento 100% online, 100% gratuito, donde te voy a enseñar el camino, el paso a paso para pasar el IELTS en tan solo 8 semanas de preparación. Si quieres participar de este evento, te voy a dejar el link aquí en los comentarios para que puedas inscribirte a este evento que vamos a tener. Si tienen alguna pregunta, mientras tanto, también pueden colocarlas en el chat. Vamos a hacer algo muy especial hoy. Como saben, yo ayudo a profesionales a pasar el IELTS, a aquellas personas que quieran estudiar, trabajar o emigrar a un país de habla inglesa. En caso de que ustedes no me conozcan, mi nombre es Joel y en este episodio lo que vamos a hacer es tener la oportunidad de practicar y recibir feedback con respecto a las habilidades la habilidad del writing. Entonces espero que estén súper preparados para practicar, para realizar estas actividades. Les voy a dejar a ustedes el link para que podamos participar y puedan realmente participar en vivo conmigo y realizar las actividades. Pero antes me pueden colocar en los comentarios cuál es el examen que van a tomar, si también ya saben cuál es el puntaje que necesitan. Me pueden colocar en los comentarios para que vayamos conociéndonos un poco más y que vayamos interactuando de esta manera. Veo que ya pusieron que se escuchan bien. Perfecto. Vamos a ver aquí, no encuentro un link, ya se los voy a compartir. Bueno, en caso de que no hayan estado al tanto, toda esta semana he realizado en vivos, bueno, toda esta semana, ayer y hoy. Y también voy a seguir realizando en vivos durante los próximos días, hasta el viernes. Toda la semana vamos a estar realizando en vivos. La semana pasada también hice varios en vivos, tuvimos la oportunidad de practicar con otras personas. Entonces, para que estés súper atento, atenta a las historias de Instagram, donde estoy publicando el contenido, donde estoy publicando los links para que puedan ingresar, para que puedan ser notificados y de esta forma puedan participar y no perderse de ninguno de los en vivo. Todos son a la misma hora, a las 6 de la tarde, Pacific Time, 8 p.m. hora Colombia, entonces para que puedan estar súper pendientes. De hecho, ayer el en vivo que tuvimos era por qué no te sientes preparado para tomar el IELTS. Esto es un tema súper importante que nosotros hablamos ayer, directamente relacionado con la ansiedad y cómo la ansiedad nos puede afectar al momento de prepararnos para el IELTS. Nosotros no solamente hablamos de tipos de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad que nos va a ayudar, que nos va a reforzar a los aspectos positivos del aprendizaje y también aquel tipo de ansiedad que nos puede afectar de forma negativa. También hablé de algunas estrategias importantes para poder lidiar con la ansiedad, que hablamos bastante sobre la preparación del IELTS, cómo prepararse antes del examen, conocer la estructura del examen, focalizarse en el aprendizaje, hacer un plan de acción, evitar menospreciar tus esfuerzos y también hablar con alguna persona si es necesario. Entonces, estos temas los tocamos en el en vivo de ayer. Si no viste el en vivo de ayer, quieres verlo, está disponible, está grabado, entonces pueden participar con mayor tranquilidad. Y bueno, como les dije, pueden seguir el cronograma en mis redes sociales, especialmente Instagram. Van a encontrar que tengo allí el cronograma de lo que va a hacer toda esta semana. Bien, entonces lo que voy a hacer es, les voy a dejar aquí en el chat el link para que puedan ingresar a la sala de Zoom y para que puedan participar. Entonces se la voy a dejar aquí y pueden ir ingresando y vamos a ir practicando para aprovechar el tiempo y que realmente podamos practicar. Mientras están ingresando las personas, voy a permitir una persona a la vez para que sea organizado y para que realmente podamos practicar aquí. Entonces, algo que es importante tener en cuenta es que este en vivo obviamente es grabado y justamente el objetivo de él
es que podamos participar, que puedan participar las personas en vivo y que puedan aprender con el feedback que les voy a dar, y también aquellas personas que lo están viendo pero que no están participando, que puedan también aprender de ese feedback que les voy a dar a la persona en vivo. Entonces, por eso es importante que que podamos tenerlo aquí, que todas las personas se puedan beneficiar de ello. Bien. Por otro lado, hay algo muy importante que siempre tengo en cuenta al momento de hablar del IELTS, es teniendo en cuenta cuáles son los criterios que vamos a estar utilizando para evaluar la parte del speaking, ¿cierto? La parte del speaking, como saben, o tal vez no saben, pero tiene 3 secciones y cada una de ellas evalúa algo distinto, pero los criterios de evaluación son muy similares. Por ejemplo, en la sección número 1, hablando de un tema más bien general, donde van a estar hablando específicamente sobre ustedes, y puede ser hablar de estudios, del trabajo, de su ciudad, de su pueblo, algo más específico o más general sobre ustedes. Luego, en la parte 2, van a tener una preparación donde van a tener 1 minuto para poder prepararse de una consigna que les va a dar el evaluador, y ustedes van a poder hablar por 2 minutos y se les va a evaluar en base a esto. Ahora, no van a pararlos en ningún momento, ustedes van a hablar hasta que ya paren o se acabe el tiempo, y entonces continúan a la sección 3. Y en la sección 3 lo que van a hacer es simplemente retomar el tema que hablaron en la parte 2, pero con preguntas más abstractas, con preguntas más de opinión. Entonces ya aquí sí es necesario tener un poquito más de vocabulario, estructuras para poder argumentar un punto de vista que ustedes hayan tomado. Entonces simplemente para que eso lo puedan tener en cuenta, que es algo que es súper importante en la preparación y lo que les va a tocar en el IELTS Speaking. Bien. Si ya saben que quieren participar, si están aquí listos para entrar a la sala de Zoom, les acabo de dejar el link aquí en la descripción para que puedan ingresar. Si no lo ven, me avisan, pero yo creo que sí está justamente el link para que puedan participar. Me avisan si tienen también algún inconveniente para ingresar, porque puede suceder eso también. Bueno, perfecto. Cuando hablamos de los criterios de evaluación, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Y primero, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cierto? Tenemos 4 criterios de evaluación que están en la parte del IELTS Speaking. Primero tenemos Fluency and Coherence. También tenemos Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy, and Pronunciation. Esos son los 4 criterios de evaluación que nosotros vamos a tener en la parte de Speaking y que nosotros nos vamos a basar para poder recibir una nota, también para que nosotros nos podamos preparar. Entonces, hay algunas preguntas que yo me hago para poder empezar a evaluar a las personas. Y cuando nosotros hablamos de fluency and coherence, me hago 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿do you speak in a fluent way that is easy to understand? Esa es una de las preguntas que normalmente me hago. Y eso tiene que ver con fluency, ¿cierto? Luego también puedo preguntar, o me hago esta pregunta cuando les estoy evaluando, do you link your ideas together clearly? O sea, si las ideas se pueden conectar, si tienen sentido entre sí. Y eso es lo que yo tengo en cuenta al momento de poder evaluar. Como les dije, si quieren ingresar, participar, practicar en vivo conmigo, les acabo de dejar el link aquí en los comentarios para que puedan ingresar. Dice, es un link de Zoom y pueden ingresar en este momento para poder participar en vivo y realmente aprovechar el momento para practicar. Mientras estoy hablando sobre los criterios de evaluación y lo que vamos a estar evaluando. Entonces, luego cuando hablamos de Fluency and Coherence, estamos hablando también de Lexical Resources. Ya aquí en Lexical Resource tengo en cuenta algunas preguntas también. Por ejemplo, can you accurately use or attempt to use a wide range of vocabulary accurately and effectively? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a utilizar vocabulario. Muchas veces lo vamos a hacer de forma precisa, otras veces no tanto, ¿cierto? Por eso dice accurately use or attempt to use. Quiere decir que lo has intentado, tal vez no ha sido tan preciso, pero lo has querido utilizar y eso también se tiene en cuenta, obviamente, en la parte del IELTS Speaking. Luego, can you explain your ideas even if you do not know a particular word? O sea, quieren decir una palabra, no saben exactamente cuál es esa palabra,
pero pueden utilizar un sinónimo, pueden parafrasear, y entonces de esta forma van a eh, decir, van a hablar, van a comunicar el mensaje sin la necesidad de trabarse porque no se acordaron de esa palabra. Entonces, eso es parte también de las preguntas que yo me hago para poder evaluar. Luego, can I use or attempt to use higher level vocabulary accurately? Y cuando hablamos de higher level vocabulary, eso se hace referencia a vocabulario que tenga que ver con unos niveles mayores, niveles más altos, por ejemplo, B1, B2 o C1. De esta forma también se tiene en cuenta ese vocabulario que ustedes estén utilizando, qué tan complejo es. No quiere decir, y esto lo he dicho en varias ocasiones, que siempre tengan que estar utilizando vocabulario complejo, sino que ustedes deben utilizar vocabulario que corresponde al, al momento que están hablando, al contexto en el cual están hablando, y no simplemente hablar por hablar, porque nosotros puede que utilicemos un vocabulario complejo, pero realmente no meritaba utilizar esa frase o esa palabra en ese momento, porque era algo más informal, porque realmente no iba al caso con lo que yo quería decir. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, saber qué momentos utilizar diferentes expresiones y palabras que no nos puedan no nos pueden afectar de forma negativa cuando nosotros estemos hablando. Si hay alguna pregunta, me pueden poner en los comentarios aquí abajo, chatear, pueden colocar cuál es el examen que van a tomar, también pueden colocar si ya se han preparado para el IELTS, es la primera vez. Entonces vamos fluency and coherence, lexical resource, luego comenzamos con grammatical range and accuracy. En este caso, la pregunta que yo me hago es, can you use a wide range of grammatical structures rather than repeating basic structures? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos hablando, estemos comunicándonos con el evaluador, nosotros vamos a utilizar ciertas estructuras. Y esto nos hace referencia, siempre utilizamos la misma estructura, siempre utilizamos el mismo tipo de estructuras básicas o variamos, utilizamos otra, utilizamos presente, pasado, tal vez utilizamos condicionales y eso también se tiene en cuenta al momento de poder evaluar lo que es la parte de speaking. También, are your sentences accurate or do you often make grammatical mistakes? Cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos, ¿estamos utilizando las estructuras gramaticales de forma correcta? ¿O estamos cometiendo errores? Tal vez no las utilizamos de la mejor forma o tal vez las utilizamos donde no deberíamos. Entonces, eso también se tiene en cuenta al momento de poder evaluar. Ahí vamos tres criterios de evaluación. Entonces, fluency, incoherence, lexical resource, grammatical range and accuracy. Y por último, tenemos pronunciation. Este ya lo había hablado. Entonces, is your spoken language clear and easily understood? Cuando estamos hablando, se entiende lo que estás diciendo. Eso quiere decir que pronuncias las palabras de forma correcta, que conecte las ideas de forma correcta. Eso no tiene nada que ver con el acento. Algunas personas cometen ese error de pensar que tiene que ver con, no, mi acento no es como un acento de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con si las palabras, si las frases que estás utilizando se entienden realmente. ¿Sí? Luego hablamos de otra pregunta, do you use stress and intonation to add extra meaning? O sea, ¿cuándo deberías utilizar una entonación cuando hacemos una pregunta, cuando decimos una afirmación? ¿La estamos utilizando de forma correcta o estamos cometiendo errores al momento de hablar? Y esto puede suceder y es muy común que a veces estamos haciendo una pregunta y no utilizamos la entonación correcta y la persona no se dio cuenta que es una pregunta. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? La persona se queda esperando que sigas hablando y y le hiciste una pregunta o te hizo una pregunta. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, no solamente para el IELTS, sino cuando estamos comunicándonos en inglés, que realmente nos puedan entender y que si es una pregunta a la que hemos hecho una pregunta, que se entienda que es una pregunta y que nos respondan, obviamente. ¿Sí? Y luego, with individual words, you use stress accurately. Si utilizas énfasis en las palabras, si utilizamos cuando estamos hablando en la oración, en la estructura, si tiene sentido cuando nosotros hablamos, o si por el contrario estamos utilizando un acento en algunas palabras donde no las deberías llevar, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta.
Entonces, esos son los 4 criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta: fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. Bien. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento, me pueden colocar aquí en los comentarios alguna pregunta, les voy aclarando. Mientras estamos esperando si alguien ya está listo para poder participar, ya está el link aquí en la descripción, no en la descripción, en el chat de YouTube para que puedan participar, que puedan aprovechar el momento. Va a ser algo más bien tranquilo, no va a ser demasiado difícil que ustedes se vayan llorando, sino que va a ser algo productivo para que puedan realmente practicar la parte 1, la sección 1, sección 2 o sección 3, y de esta forma podemos realmente aprovechar este tiempo. La sección 1 no es muy difícil, así que entonces es algo que va a ser, van a ver que es algo más común, que ustedes pueden hablar en el día a día en inglés, entonces es algo muy interesante que se pueda tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien. Muy bien. Catalina hace una pregunta. Dice: hola, buenas noches. Si tú no entiendes muy bien la pregunta que hace el examinador, ¿qué se debe hacer? Esa es una muy buena pregunta, Catalina. Cuando supongamos que el evaluador nos hace una pregunta y nosotros nos quedamos como, a ver si entendí. Sí, nos quedamos como, no sé muy bien qué dijo. Tenemos dos opciones, o varias, pero podemos o quedarnos callados y podemos interpretar lo que quiso decir y responder. Aquí lo que puede suceder en ese caso es que tal vez no entendimos la pregunta que nos hicieron y la interpretamos de una forma que no es. Entonces, ¿qué pasa? No estamos respondiendo a la pregunta que nos dieron y pues puede ser un problema, ¿cierto? Porque nos van a bajar el puntaje porque no estamos respondiendo. Ahora, si nosotros preguntamos, le podemos hacer una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? I'm sorry, could you repeat that? I didn't quite get it. O, I'm sorry, I didn't understand. Can you please repeat it? No tiene nada de malo, no les van a bajar el puntaje si ustedes piden que les repitan una pregunta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos todo el derecho a, a poder equivocarnos en cuanto a no entender bien, o por otro lado a no escuchar, que eso también puede pasar, los nervios, tal vez que estamos como que no entendí, o el evaluador lo dijo muy rápido y me perdí con la pregunta, ¿cierto? Te lo pueden repetir, no les va a afectar de ninguna forma, ¿cierto? Eso es algo que ustedes pueden hacer para poder, digamos, tener esa oportunidad de volver a escuchar la pregunta, y tal vez sí la escucharon, pero quieren ustedes tener un momento más para poder pensar en qué decir. Eso también es otra cosa. No le diría que lo utilicen muy seguido, muy a menudo, digamos, durante la evaluación oral, sino que pueden hacerlo en algún momento si necesitan tomar un poco más de tiempo para poder hablar. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien, mientras tanto, gracias por esa pregunta. Si alguien ya está listo, ya está lista, quiere practicar, está súper preparado, súper preparada, le acabo de dejar el link. Bueno, no se los acabo de dejar, se los dejé hace rato para que puedan ingresar. Lo acabo de fijar. Ustedes aquí van a ver el link para poder ingresar a la sala de Zoom. Van a poder tener la oportunidad de practicar conmigo aquí. Va a ser algo más informal, así que no se sientan intimidados para poder participar. Estoy esperando para que alguien pueda ingresar. Mientras he estado hablando un poco sobre la parte de speaking, también he estado hablando sobre los criterios de evaluación y respondiendo algunas preguntas. Así que si ya están listos, están preparados para poder ingresar y practicar, pueden hacerlo en este momento y realmente aprovechar. Les digo que no es algo muy, no va a ser algo que se van a sentir en una situación de examen porque va a ser un poco más relajado, sino para que puedan tener esa oportunidad de practicar. Si ustedes cuando están entrenando o están preparándose para el IELTS no han tenido la oportunidad de practicar con una persona en la parte de speaking, eso es muy importante que lo puedan hacer, porque de esta forma ustedes tienen cierto conocimiento, ¿cierto? Todos tenemos cierto conocimiento en cuanto al inglés, en cuanto al español, en cualquier idioma. Pero hay algunas cosas que nosotros no vamos a saber identificar, algunos errores que no vamos a saber identificar. Y una persona que ya maneja el idioma, tal vez un profesor, un experto en el IELTS, les va a poder decir con mayor certeza cuáles son algunos aspectos que se deben tener en cuenta para la parte del IELTS. Y yo no solo me refiero a la parte
del vocabulario, de la gramática, de hablar específicamente, sino también me refiero a la parte de cómo es mejor responder en este momento en particular del IELTS, ya sea sección 1, sección 2 o sección 3, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, porque esos son obviamente lo que se basan para poder darnos un puntaje. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí, vamos continuando. Si ya están listos para participar, lo pueden hacer. Vamos viendo aquí preguntas. Buenas noches. ¿Qué tan extensas pueden ser las respuestas, Harold? Oh, muy bien. Las preguntas que han venido haciendo ustedes están muy acertadas. Bueno, en la parte de eso depende de la sección, ¿cierto? En la sección 1, como les había dicho, que es una parte donde van a poder conversar algo sobre ustedes, algo sobre su día a día, uno diría que con tres oraciones está bien. En esta parte es algo más fácil, más simple, no tienen que expandirse demasiado, porque van a tener la oportunidad de poder aprovechar más, de expresar sus conocimientos ya en las otras secciones. En la parte 2, ya en ese caso van a tener 2 minutos para hablar. En ese caso tienen que hablar los 2 minutos. Hay personas que practican de esta forma para alcanzar los 2 minutos. Algunas veces lo hacen, algunas veces no, pero la idea es que podamos alcanzar esos 2 minutos. Y luego, en la sección 3, ya esas respuestas simplemente tengan en cuenta que sea suficiente para responder la pregunta, ¿cierto? Porque si yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre vivir en ciudades grandes? Aquí puedes estar hablando un día entero sobre tu opinión, ¿cierto? Pero cuando estamos en un examen tenemos un tiempo limitado y si nosotros podemos dar una opinión, si podemos expresar nuestro punto de vista, dar un ejemplo, eso nos va a ayudar. Entonces también tener en cuenta que responda a la pregunta, pero también que podamos darle un poco de ejemplos, nuestro punto de vista, tal vez conocimiento, experiencia previa viviendo en una ciudad, eso también ayuda. Entonces, en la sección 3 sí pueden ser un poquito más amplios con las respuestas, no tienen que detenerse tanto, aunque no se queden hablando, que no les permitan hacer más preguntas. Bien, ya veo que Mafe está por aquí. Hola Mafe, ¿me escuchas? Hola, te escucho. Gracias. No, gracias a vos por participar. No, no te veo, eso sí, solo te... Sí, es que tengo un problema con mi cámara, pero ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfectamente. Bueno, Ah, súper. nos vamos a quedar muy tristes que no vamos a poder verte. Pero bueno, listo. Bueno, cuéntame un poco sobre ti, de dónde eres, cuál es el examen que vas a tomar, qué experiencia tienes. Súper, sí, soy de Colombia, Ujú. y obtuve beca de Colfuturo. Ah, Y interesante. solamente me hace falta el IELTS. Necesito 6 en el académico. Muy bien. ¿Y de qué parte de Colombia sos? Bucaramanga. Ah, Bucaramanga. Ah, interesante. Bien. Colfuturo. No, sí, Ujú. Colfuturo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué quieres estudiar o qué vas a...? Una maestría en comunicación política y corporativa en España. Mm, ok. Claro, muchas universidades, aunque no sean nativas hablantes de inglés, igual piden tener ese tipo Sí. Y de nivel. Colfuturo. Claro, exacto. Sí, especialmente porque hay muchas investigaciones, muchos artículos y de ese tipo que uno tiene que leer en inglés y bueno, le toca. ¿Mm? Sí, 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 tal cual. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una práctica, va a ser más bien tranquilo. No, bueno, también el hecho de que no tengas la cámara encendida te va a ayudar a que te sientas un poco más resguardada, porque bueno, uno quiere prestar atención a todo y ya poder desligarse de un aspecto también ayuda, así que te puedes concentrar específicamente en lo que quieres decir. Y entonces, pero Ujú. igual la idea es que sea tranquilo, no vamos el feedback va a ser algo sobre lo que estés hablando y va a ser algo más bien relajado. Si Ok. tienen
alguna pregunta, algún comentario, las personas que estén viendo también lo pueden colocar en el chat y yo estoy ahí pendiente, aunque en este momento vamos a estar con Mafe. Sí está bien, Mafe, ¿cierto? ¿Que te llame Sí, así? perfecto. Bueno, perfecto. Okay, let's start then. Voy a tomar algunos apuntes solamente para no olvidarme, pero solamente eso. Ok, Alrighty then. Let's start. Okay, so we're going to start in section 1. And in this part, I'd like to ask you some questions about yourself. Okay? ok. So let's talk about films or movies. When was the last time you went to the cinema? Well, let me think. I believe that the last time that I had the opportunity to go to the cinema was 2 months ago. I was with a colleague in a Friday. We saw a Barbie movie. It's Mm. a famous movie, and it was a great experience for us because we had the option to see this movie in a good environment, and obviously recall a different experience in my personal case when I was a child. So it was a good moment for me and for my peer. Okay. And how popular are cinemas where you live? I currently I live in Bogota City. Bogota is a big place where you can find out different options and plans to do it. In this specific case, there are many cinemas. You can see different options through different malls, and also it's very well to do different activities in these kind of places. Okay. And what about movies? What sort of films or movies do you enjoy the most? Well, to be honest, I prefer movies with real stories. I don't like movies with actions or fullness stories. I prefer see stories about different events through their story in the world. For example, Second War or different specific events in the universe. I prefer it. All right. And where do you prefer to watch movies? At the cinema or at home? Well, actually, I prefer to see movies at my home because it's better to me, taking into account my schedule at the work, and obviously I need to be more easygoing. So I prefer to do it from my home. All right. Okay, we're finished this first part. How Oh did my you God. how did you feel? Well, I believe that it's a great experience because I believe that you need to feel more comfortable and chill out, right? So it's a great experiment. Yes, it is. So at the beginning, you might feel, like you said, nervous. You might feel anxious because it's not something that you normally do. But and you won't feel relaxed in the exam. That's for sure. Nobody feels it. Totally. But you feel more prepared. You feel more confident, and those are the adjectives we're looking for: prepared, confident, and that's going to help you get obviously the score that you want. Is there anything that you believe from what I know that you are focused on what you were saying, right? But is there anything that you believe that maybe you didn't do as well as you could have? Not really.
maybe, well, I really know that I need to increase my confidence maybe in this exercise, because obviously in the IELTS exam, you know that there are different topics, but in this specific section in the speaking, you don't know how topic you receive by the examiner, right? So for me, this is the tricky situation. Right. So And no, obviously have different synonyms for the answers. So it's a challenge. yes, that's true. That's Mhm. actually a good point that you bring up, and that's something that is very important, and is the fact that when we're speaking about a specific topic and we want to talk about it, and sometimes we mentioned several times the same words, we need to find other ways of saying it, even if it's something that makes it even longer to say. But in essence, we need to find different ways so that we can communicate, and they can identify this as you have a wide range of vocabulary, which is strictly associated with one of the lexical resources that we were talking about and the criterias, right? All right. Mhm. All right, so let's get right into what you were talking about. So I think your answers were pretty accurate in the sense that you are actually answering my questions. You were giving me your life experience, so that's good. Yeah, that's the point of this section. Talk about yourself, not mentioning other things that are not related to it. Okay. So in this case, it was pretty good. For example, I like the first time that you used, hold on, you were mentioning that you had the opportunity. So you're using different grammatical structures. I asked you a question. The first question was, when was the last time you went to the cinema? So obviously the question was in the past. So it's a good way to answer in the same tense that they give you, even though you may later start using another tense. Like, for example, you can say, I remember I had the opportunity to go and I had a lot of fun, but next time in the future, I want to go. Okay, so you can expand and talking about the future, but as long as you answer the first part that is in the same tense that they ask you, that's a good start. Okay. So for example, I noticed also that especially, I think it was in the third, fourth questions that I asked you. For example, what sort of movie films do you enjoy most? Where do you prefer to watch the films? I noticed that you were kind of taking a little longer to answer. You were using a lot, some of the expressions like, this is very unconscious. So that in a way, what you have to do in this case is watch this recording and listen to yourself when you're speaking. Then you're going to notice, oh, yes, I did use it several times. Usually it's more times than we would like to, right? So watch a recording, take a look at this when you are using this. It's common. Everybody or most people use it. Sorry, I got something in mind. Most people use it when they're thinking about what to say. So it's normal. Just try to reduce the amount of times that you use it so that you can actually show more fluency in the way that you're speaking. Okay. Okay, I got it. And then just some small mistakes, more like grammatical mistakes. For example, you said something is, I think you said it's better to me. In this case, you were talking about, you were answering the question of, and where do you prefer to watch movies or films? And you said, I prefer to watch it at home because it's better for me. So in this case, you will use the preposition for. And then when you're talking about work, for example, you mentioned that you wanted, I'm not sure exactly what you were saying, but you said at the work, right? In this case, you don't really need the preposition. So you say at work. Okay. So I'll do that when I get at work, or don't really need the in this case, because it's given that you're talking about the place where you work. Okay. And then just one more thing, I really like that you gave other options in terms of the type of movies that you enjoyed. You gave other options. And also, with that, yes.
I would just, is there another way you can use stories? For example, you mentioned that you prefer to watch real stories. Yes, real stories about, for example, I don't know what's the exact word when you see real stories on the cinema. I don't know what's the category. Let's see if anyone here knows. You can put it here in the chat if you know what we're talking about. I think in the chat it's a bit delayed, so we might not get an answer right now. Maybe in a moment, if you know, just put it in the chat. We'll see it eventually. So you can say that, for example, biographical movie, if it's Okay, yes. specifically about a person, right? Or a No historical fantasy, movie. no drama, no fiction. Right, exactly. So you Okay. can say it's a fiction or non-fiction. So like if you're giving opinions, oh, I prefer biographical or historical events rather than fictional. They're not my thing, you know. It's a good way. You use real stories. You repeat it a few times, so that's why I was telling you this. But you did a great job with that part too. Okay. Super, super. I really appreciate your feedback. And I appreciate that you're here practicing. All right, good. Let me see if there's any questions down here. And if not, I think we can do one more. Do you have time for one more? Yes. All right. But this is going to be part 2. Is that okay? Okay. All Could right. you remember the structure about the part 2 in the listening section? Only a remind? Yes, sure. You mean the speaking? In the speaking, sorry. Yeah, sure. So in this speaking section, the part 2, section 2, I'm sorry, I'm going to give you a minute for you to prepare. I'm going to give you a topic. This Okay. topic has several parts to it. Actually, I'm going to show you it before so that you can feel a bit more prepared. So you're going to read it and you're going to take some notes. So you need something to write with. Do you have something to write with there? Yes, I'm ready. Okay. So you're going to take notes about what you're going to speak about. This time is crucial. So it's 1 minute. It's not a lot of time, but you have this opportunity to write in 1 minute the topics that you're going to speak about. Now, try to make this as short as possible, maybe 2 words, max 3 words, but they represent what you're going to say, so that when you speak and you look at what you're writing, when you look at what you're saying, you can say, oh, I'm going to talk about this, and you can start talking about it. Okay, it's kind of like an idea of like flashcards. When you have flashcards and you have like a short topic there, and like, oh, I got to talk about this. This is going to help you to remember what you got to speak about. Okay. Bien. I saw a question right now de Catalina. ¿En qué tiempo verbal se debe responder cada parte del examen? I think I've kind of answered that, right? So answer in the tense that they ask you, but you are free to, as long as you're answering the question and maybe your answer goes to the past or goes to the future, it doesn't really matter which is the structure that you're using, as long as it makes sense with the question they're asking you. Okay. All right, good. So is that clear, the idea with this part 2? Yes, it's clear for me. Okay, so what we're going to do is I'm going to show you it, and then I'm going to give you a brief explanation, because I want you to feel that you're more prepared for it than if I just show you and give you the 1 minute right away. Okay. Okay. So let me give you a moment. I'm going to share my screen. Okay. Hold on. Can you see my screen? Yes. So there, can you read what you see here, please? Describe a shopping center, mall that you have visited or that you know about. You should say where the shopping center mall is, how people travel to the shopping center mall, what kinds of shops it has, and explain whether you think it is a good place to go shopping. Okay. So how many aspects do you need to answer here? 4 things, maybe. That's right.
So they're called bullet points. So you have 4 bullet points where it says where it says how, what, and this other part where it says explain whether you think. So these are the 4 bullet points that you should answer. And when you have this 1 minute, you're going to answer these questions that you have here in a very brief way so that you have enough time to complete the whole thing before you start speaking. Okay? Okay. All right. So I'm going to give you 1 minute. I know that it's kind of not the same because you already read it, but anyways, it's going to be helpful for you. Okay. Okay. All right. So, and now I'm going to give you a topic, and I'd like for you to talk about it for about 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make notes if you wish. Is that clear? It's clear. Okay. So you can start. Okay. So you have 2 minutes to talk. Okay. Okay. You can start. Right. I will say that the shopping center mall that I choose to speak now is Unicentro. This place is located at the north of the city that I live in Bogota. There are many options that people have the opportunity to visit it. For example, you can go to Unicentro through taxis, public transport, and also in a private way. If you have your own car, you can do it. I believe that it's a great option when you need to get, for example, toys, foods, clothes, shoes, and you also can find out different restaurants. And if you need, for example, to buy your food, you have the option through a supermarket called Jumbo or Éxito. For this reason, I believe it is a good place to go shopping, to go to the shopping, and that's it. Okay. How was that? How did you feel? Well, well, I believe that is my first time to do it, this kind of exercise. So, well, I totally think that that it's a process, you know. Yes, in fact, congratulations. If this was your first, well, you said it's your first time, so congratulations because you did a very good job for being your first time. And well, having only the explanation that I gave you, you did a wonderful job. Okay. Okay. All right, good. So you noticed, you talked about the 4 aspects. Which one do you think that you did a very good job on of the 4 bullet points? Maybe in the second and the third bullet point. The second and the third. Why?
because I said different options to buy things. For example, food, clothes, shoes, restaurants, like a different words in this specific question. And maybe in the second, for example, how people travel to the shopping, I mentioned with taxis, public transport, and in a private way. I believe that I used conditional. That's right. Yes. Okay. Just a moment. Okay, so I do believe, as you said, you did a very good job on those. I think the first one was pretty easy. So where the shopping center is. Of course, you can expand more on that, but I don't know if it's really that useful to expand more on something that is simple. For example, in other cases, they may ask you, mention a person that helped you out in something. And one of the question, who it was. I mean, you can say it was my friend. You can say I've known this person for so long. His name is, or her name is blah. But you can't say much more than that, right? So More features. Okay. exactly. You can describe it a little more. I'm not saying that you didn't do a good job on that, but you can do that, and that's something that's helpful. So now thinking in a more relaxed way, what can you say about where the shopping center mall, oh, the shopping center is? What could you add to that? Maybe that is an enormous mall. You can find different shops. Maybe if you want to visit this place with your family and when your pet, it's possible. There are many options about food in a free way. Okay, right. You can also say, for example, when you go to it, right? It doesn't ask it here, but you can also talk about when you go to the My shopping last center. experience there, right? Exactly. That's right. Okay. Good. So I know that now speaking about it, obviously everything afterwards, it's going to sound great because you already read it, because you already talked about it. But this type of exercises are pretty much the same all the time. So you can kind of get an idea of how you can add more information and apply it to different type of these activities. Okay. Okay. And I would just add to the last one, explain whether you think it is a good place to go shopping. How do you feel about that one, the last one? I consider that I don't put a lot of information of this question, right? Only I said it's a good place to go shopping. I don't remember exactly, but yes, I believe that I need to put more information about it. Right. So it was something similar to this, a good place. So they're basically repeating what's already in the cue card. So I would say, even if you don't know what else to say, even if you're just gonna wrap it up, just try to change it a little bit. It goes back to what we were talking about before, finding synonyms or paraphrasing what we want to say so that it doesn't sound exactly like it is here. But yes, I would add a little more in this, the second part, especially add to why you think it is a good place, or if you use another expression, why you think is a very convenient. Maybe you don't want to use good, but you want to use it in more specifics, convenient, because when I go shopping there, I know that I save money compared to other shopping malls or other supermarkets there, right? Okay, right. So in a way, you just remember this, if you don't know what to say, or just you're kind of there, try to change the wording, and also try to explain yourself in a way. I always say that phrases like good, bad, easy, hard, they're words that are very simple, that we can use it. They're like the first one that come up when we're speaking, but we got to go a little bit beyond that if we want to get a 6 or more higher. Okay, super. All right. Any questions about
this activity? Was it helpful? In my personal case, it was very useful for me. So thank you so much. No, thank you for participating. I hope it was useful. Well, you said it was. I would say watch it again. It's very important to watch what we've done. And then you can also take a look at the feedback that I gave you and compare it to what you see, to what you hear. And in that way, you can come up with your own conclusions as well. Because it's always good to reflect about what we do. Okay. Okay. All right. Thank you so much for being here. I don't know if anyone has any questions. Si hay Thank alguna you. pregunta, gracias a vos, Mafe. Si les ha servido también a ustedes, tal vez feedback que a ustedes les sirve también porque puede que ustedes estén cometiendo algún error similar o estén teniendo dificultades con algo en específico, me pueden colocar aquí en el chat. Y si no hay más preguntas, yo creo que estaríamos finalizando por hoy. Simplemente quiero recordarles que este ha sido un en vivo para el calentamiento del Desafío IELTS Summit. Si todavía no se han inscrito, va a ser del 16 al 20 de octubre. Les recuerdo también que es 100% gratuito, 100% online. Lo pueden ver en su casa, así como están viendo este en vivo en este momento, donde les voy a enseñar el camino para pasar el IELTS en 8 semanas de preparación. Entonces, si no se han inscrito al evento, les voy a dejar el link de inscripción aquí en YouTube. Y también para recordarles que cuando hagan su inscripción, que también puedan ingresar al grupo VIP de WhatsApp. Ahí van a recibir toda la información que es necesaria para poder continuar con el proceso, ver las actividades, los entregables, lo que sea que estemos haciendo, que ustedes estén pendientes de ellos. Muchas veces en los correos se pierde la información y nosotros no queremos que eso suceda. Creo que estén pendientes de todo lo que nosotros hagamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Les recuerdo que mañana vamos a tener otro en vivo, así como el resto de la semana. Y el tema que vamos a trabajar mañana es, ¿será que es posible prepararme para el IELTS en 8 semanas? Entonces, mañana vamos a hablar sobre ese tema. Espero que estés súper preparado, que puedas estar presente y, bueno, traer preguntas que puedas tener sobre el tema que ayuden a poder reforzar todo lo que estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias. Thank you everyone for being here. Si les pareció útil, si les gustó, me lo pueden dejar aquí en el chat, en los comentarios. Me gusta saber si les ayudó y si hay algo también que pueda mejorar, claro, no hay ningún problema, también lo pueden colocar. Siempre es importante ir mejorando. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo en vivo que vamos a realizar mañana. Bye bye everyone.